Que el Señor les bendiga en esta noche a todos. Qué hermosas alabanzas que podemos adorar el nombre de Jesús. Así como estamos paraditos, yo le voy a invitar a que abra conmigo su Biblia. Vamos a considerar un salmo muy hermoso, muy interesante. Y es un salmo de cántico de alabanza y de adoración. Y es el Salmo 95. Por favor, tenga la amabilidad. Abra conmigo su Biblia. Gloria a Jesús. Amén. Bueno es Dios. ¿Alguien puede decir amén? Sean todos bienvenidos en esta noche a la casa del Señor. Amén. Es un privilegio el poder estar hoy aquí reunidos para bendecir ese nombre maravilloso. Yo quiero hoy dar lectura a todo el Salmo 95, pero solamente me voy a detener en dos versos de este Salmo. Cuando usted lo tenga, me indica con un grande y fuerte amén. Amén. Leamos pues la palabra del Señor. Y leemos así, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el verso: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado, y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masa, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Último verso: por tanto juré en mi furor que no entraría en mi reposo. Gloria al nombre de Jesús. ¿Qué le parece si oramos y le damos gracias al Señor en esta preciosa hora? Buen Dios, Dios de gracia, Dios de amor y de poder. Señor, estamos una vez más aquí reunidos para adorarte, para bendecirte y para exaltar tu precioso nombre. Te pedimos que bendigas la vida de cada uno de tus hijos en esta preciosa noche. Háblanos al corazón, háblanos, Señor, al espíritu, Señor, que necesitamos escuchar, Señor, tu voz en Cristo Jesús. Amén y amén. Tenga la amabilidad de tomar su lugar. Sean todos bienvenidos en esta noche a la casa del Señor. Amén, hermanos. Yo hoy quiero hablar bajo un tema muy interesante en este salmo maravilloso. Y hoy quiero hablar bajo el tema que es la adoración. Yo quiero hablar de este salmo, de lo que para nosotros es la adoración. Este Salmo 95, que es muy famoso en lo que es la liturgia hebraica, y que para ellos es una joya, este salmo tan maravilloso que hemos hoy leído. No sé si usted consideró y pudo identificar de la manera como se narró la historia de este Salmo 95. Pero se dice que probablemente este Salmo 95 se pudo haber, lo pudieron haber compuesto
para la fiesta de lo que se conoce como la fiesta de los tabernáculos, como también se conoce como la semana de la cosecha o del fruto de la tierra. Y conmemoraba también esta fiesta lo que era la salida, el éxodo. Se recuerda cuando Israel salió de la esclavitud, pues ellos lo conmemoran también en ese tiempo, en la salida de Egipto. Durante esta fiesta sagrada, los israelitas levantaban tiendas temporales, como se puede conocer, o enramadas, como los judíos le llaman, para recordar el cuidado providencial de Dios a la vida de ellos durante los años en que la nación vagó por el desierto, como ya hemos leído, por 40 años. Ahora, la protección y la preservación de Dios en esta parte podemos notarla en esta historia maravillosa, porque durante los 40 años que esta nación vagó por el desierto, las enramadas no significaban privación o pobreza, no, sino lo que esto significa en la Biblia para nosotros y lo que hoy practican los judíos es protección y preservación a la vida de ellos por Dios. Es vivir enramadas durante una semana le recordaba a Israel la protección de Dios durante un periodo crítico dentro de lo que es la historia. Hasta hoy fecha todavía los judíos o Israel en sus casas practican esta clase de fiesta y enramadas en su casa. El Salmo 95 combina un himno de alabanza y una advertencia, aparte de una invitación en lo que nosotros podemos llamar de parte de Dios. Cuando vemos aquí esta fiesta de los tabernáculos, que era una época gozosa, una época de alegría durante 6 días, las personas vivían en el campo y trabajaban desde el amanecer al anochecer, recogiendo la cosecha, las primicias, como nosotros hoy podemos llamarle agrícolas, que producían la cosecha, que habían sido establecidas por el Creador del cielo, y eso lo podemos ver en la Biblia, en lo que fue desde el principio del Génesis y en la ley. Pero cuando vemos aquí esta parte, podemos notar que Él había dado a los israelitas la tierra que labraran, por lo tanto la cosecha llevaba aquí una parte interesante en la vida de Israel y era la adoración. Es decir que cuando ellos venían y se presentaban en estas fiestas, el punto objetivo o el centro de todo ello era la adoración. Cuando nosotros hablamos de adoración, es una parte que debemos hoy de entenderla como cristianos y como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la adoración es una parte que a nosotros nos debe de motivar cada día el practicarlo, el hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque una de las cosas que a nuestro Dios le gusta es que lo adoremos. Entonces, alguien dijo por ahí, hablando de lo que es el adorar, y dijo que para poder amarlo debemos de conocerlo. Y es muy cierto. Y si lo conocemos sin duda, dijo la persona, nos postraremos sobre nuestro rostro. Pero para poder adorarlo necesitamos conocerlo. Porque no podemos nosotros adorar sin saber quién es a quien adoramos. Correcto, hermanos. Entonces, ¿tiene sentido? Sí, claro que sí, tiene sentido. Por eso que hoy tenemos que entender una parte muy interesante en esta parte. ¿Por qué? Porque todos debemos de adorar a Dios sobre todas las cosas. ¿Sabe por qué? Porque Él es soberano. Entonces nosotros no tenemos que adorar a Dios por lo que Él nos da o por lo que Él no nos da. Dios es adorado por lo que Él es. Porque Él es soberano, Él es poderoso, Él es omnipotente, Él es el creador del cielo y de la tierra. Yo no voy a adorar a Dios solo porque me vaya bien. Y ese es el problema de mucha gente. Y hoy queremos hablar de eso. Este salmo se va a tratar de esto. Si usted puso atención a la lectura que dimos al principio del Salmo 95, usted se va a dar cuenta el cambio de tono de voz del escritor. Porque comienza con una invitación, pero termina con una exhortación o un regaño. Porque comienza con venid y aclamemos y alabemos. Y al final dice de la ira de Dios sobre la vida del pueblo. Entonces el tono del escritor, hermano, va cambiando conforme va narrando el salmo. Pero es interesante pensar en este salmo porque
aquí encontraremos un punto importante y es lo que queremos encontrar y es la adoración. Cuando nosotros hablamos aquí de esta parte, podemos decir que sin embargo en el lugar de regocijarse los israelitas solían quejarse delante de Dios. Usted conoce esta historia. Y Dios respondió la alabanza de los versículos 1 en adelante hasta el 9 podemos decir, con una severa advertencia. Les habló directamente a los adoradores recordándoles su juicio contra toda aquel pueblo, y les habla que durante 40 años en el desierto él, hermano, estuvo airado y enojado con ellos. Por eso que cuando nosotros hablamos de este salmo, hoy nos va a enseñar una parte bien importante. Hablemos entonces hoy de lo que es la adoración y preguntamos qué es o qué significa la palabra adoración para nosotros. El significado de la palabra adoración la encontramos en el original griego en el Nuevo Testamento, que traducida a menudo como adoración, podemos encontrarle la definición de postrarse delante o de arrodillarse delante. Y esta es una actitud de humildad o de humillación. Cuando encontramos la palabra adoración, esto lo podemos ver en la Biblia históricamente, como aquella gente se humillaba y se postraba delante de los reyes. Pero para nosotros hoy como cristianos, entender la palabra adoración es para nosotros entender, hermano, nuestro culto, nuestro servicio a Dios. No es a un hombre, sino es a Dios. Por eso es que cuando hablamos de esta parte que es interesante, la adoración es una actitud aquí de espíritu. No es una actitud humana, carnal, aunque claro, hay una actitud, pero es una devoción. Lo que debemos hoy entender es que esto es una actitud espiritual. Quiere decir que cuando alguien adora a Dios en espíritu, entonces instantáneamente lo físico va a reaccionar a ello. Por eso que yo hoy quiero de una manera tomar un ejemplo bien importante, y ahorita leemos este versículo que quiero leer con ustedes para poder entender un poquito más esta parte de lo que es la adoración. Cuando hablamos aquí de que la adoración es una actitud del espíritu, debido a que es una acción interna, hermano, e individual, nosotros los cristianos debemos de adorar constantemente, y hablamos de los 7 días de la semana, los 365, hermano, del año, adoramos a Dios día y noche. ¿Por qué? Porque nosotros como hijos de Dios, como adoradores, algo que no debemos de descuidar es la adoración. ¿Sabía usted eso? Tal vez en el día se nos puede olvidar comer, que eso es algo imposible que a nosotros se nos olvide comer, hermanos. Pero una de las cosas que no debemos de olvidar en la vida nuestra es la adoración a Dios. ¿Alguien está aquí en esta noche? Cuando nosotros los cristianos nos reunimos formalmente hoy, como por ejemplo en el culto, en la congregación, mis amados hermanos, el énfasis aún debe de estar en adorar también individualmente al Señor. Aún como parte de una congregación, cada participante debe de estar consciente de que está adorando a Dios, no en un punto humano, aunque estamos congregados, sino que debemos de reconocer que lo estamos haciendo en el plano divino de Dios. ¿Qué queremos decir con esto? De que con el hecho de que estemos solos o estemos reunidos, nuestra adoración debe de ser espiritual y debe de ser una armonía con Dios a través del Espíritu Santo, sea solo o sea acompañado o sea en grupo, donde quiera que esté. Yo tengo que entender y saber que mi adoración debe de ser para Dios. Entonces, hablemos de la naturaleza de la adoración. Cuando hablamos de la naturaleza de la adoración, es de adentro hacia afuera. ¿Sabía usted eso? Y aquí tenemos que entender dos cualidades de una manera o igualmente importante. Debemos de adorar en espíritu, dice la Biblia, y en verdad. Y esa es la parte que yo quiero hoy tomarlo como un ejemplo para entender de lo que yo quiero hablar con ustedes. Y es el capítulo 4 y el versículo 23 y 24 del Evangelio de Juan, donde nosotros podemos hoy considerar esta parte que es interesante. Por favor, vaya conmigo. Miren lo que dice Juan capítulo 4. El versículo 23 y el versículo 24.
Gloria a Jesús. Dice el versículo 23, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, dice la Biblia, es necesario que le adoren. Entonces, entendamos esta parte que hoy es bien interesante para nosotros, entender de la forma o de la manera. Y hay dos formas hoy para nosotros entender lo que para nosotros es el primer verso del Salmo 95. El Salmo 95 dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Dice el verso 2, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle, dice la Biblia, con cánticos. Cuando nosotros hablamos aquí, estos dos versículos o versos, habla de una forma del original. Al entender de la alabanza, está hablando de una unidad o de estos verbos que sugieren un ruido similar, como por el ejemplo de hablar de un estadio o de una multitud. Está hablando de un ruido, está hablando de una forma de condonación y entender de lo que Dios quiere en la vida de nosotros, es que nosotros nos despojemos cuando nosotros estamos delante de su presencia. Entonces, cuando hablamos aquí de esta parte que hoy para nosotros es importante entender, y es la palabra espíritu en la vida nuestra, como dice el Evangelio de Juan, el adorar en espíritu no tiene nada que ver con nuestra postura física, sino lo que hoy yo quiero hablar es la parte interna, la parte del espíritu. Cuando vemos esta parte, como la Biblia nos lo enseña en el Evangelio de Juan, en el versículo 23, donde hemos leído, tiene que ver con lo más hondo de nuestro ser y requiere varias cosas. Primero, marquemos un punto importante: debemos de nacer de nuevo. En otras palabras, para poder adorar a Dios en espíritu, el individuo tiene que haber nacido de nuevo. ¿Y qué es nacer de nuevo? Es haber aceptado a Jesús como su Salvador y renunciar a toda la vida de pecado, de maldad y lo que a Dios no le agrada. Es tener un cambio de vida, es amar a Dios con todo el corazón, es servir a Dios con alma, cuerpo y espíritu. No es decirle: Señor, solamente quiero servirte o darte esta parte de mi vida. No, al Señor, cuando nosotros le entregamos nuestra vida, es todo. A Dios hay que darle todo, no podemos darle solamente cierta parte de nuestra vida. Entonces nuestra adoración no sería genuina en esa parte, ni mucho menos sería espiritual. ¿Me explico? Entonces, una persona inconversa, aunque puede decir Diosito o Dios grande o como le plazca, esa adoración no llega al cielo. Entonces, cuando nosotros hablamos de una adoración espiritual, la Biblia dice que nadie puede llamar a Dios Padre si no es por el Espíritu. ¿Sabía usted eso? Quiere decir que nadie que tenga el Espíritu no puede adorar, y si lo adora, esa adoración no es genuina para Dios. Entonces, aquí hay una parte importante que debemos de analizar como punto número uno en la naturaleza de la adoración, es que primero la persona tiene que haber nacido de nuevo, pero no solamente de labios, porque el Señor Jesucristo dijo: muchos me decían Señor, Señor, pero solamente de labios, porque su corazón estaba lejos. Es que aquí no es solamente decir Padre, gracias, Dios, gracias, aunque déjeme decirle una cosa: muchos hermanos no lo pueden expresar, y entendemos esa parte porque la Biblia nos lo enseña. Es que para poder hoy adorar y clamar a Dios, debe de haber una parte importante en la vida de nosotros, y ese es el Espíritu de Dios. ¿Alguien está aquí en esta noche? Entonces, debemos de nacer de nuevo. Sí, es importante para poder tener una
adoración espiritual a Dios. Sin el Espíritu Santo, hermano, habitando de nosotros, no podemos responder a Dios en adoración, porque no le conocemos prácticamente. Y ese es el punto, como mencionábamos al principio, porque para amarlo debemos de conocerlo. No podemos amar a alguien si no lo conocemos. Alguien dice amén. Y en este caso es Dios. No podemos decir que le amamos, hermano, si no tenemos una experiencia con Dios. Entonces, yo necesito conocer a ese Dios para yo poder amarlo. Y cuando yo lo conozca y le ame, entonces va a haber una razón para yo poder adorarlo. ¡Wow! Esto es maravilloso. Sí, porque yo no puedo, hermano, claro, entre el grupo nos podemos meter todos y colarnos todos. Amén. Y tal vez, ¿verdad? Dirá, wow, la gente está adorando, pero no todos estamos adorando. Entonces la adoración es importante, porque la adoración en la vida del creyente, hermano, es como, ¿cómo le podemos decir? Es como el dinamo. ¿Usted conoce el dinamo? ¿Se recuerda allá cuando teníamos bicicletas allá en nuestro rancho? ¿Verdad que para poder dar luz, se recuerda que se le ponía un aparatito en la llanta? Y mientras uno pedaleaba, eso producía electricidad y producía luz. El dinamo en la vida de nosotros es la energía que produce, hermano, Dios a través de su espíritu para nosotros poder adorar a Dios en la vida. El Señor dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios, que es el poder, que es la dinamita, que es, hermano, el dinamos en la vida del creyente, que es el poder que Dios da en la vida de nosotros. Quiere decir que cuando está el Espíritu de Dios, hermano, somos explosivos para Dios. Oiga, qué importante es el Espíritu de Dios en la vida de nosotros. Amén, hermanos. Por eso que entendamos esta parte en esta noche. Porque cuando nosotros vemos de que necesitamos conocer a Dios para poder adorarlo, porque, hermano, no lo conocemos, necesitamos conocerlo. Nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios, dice la Biblia, como dice 1 Corintios 2:11. Nadie conoce el corazón o las cosas de Dios si no ha sido a través del Espíritu de Dios. Él es el que conoce el corazón de Dios y Él es el que revela el corazón de Dios a la vida de cada uno de nosotros. El Espíritu Santo dentro de nosotros, mis amados hermanos, es quien vigoriza la adoración, porque en esencia, esta parte es fascinante. ¿Sabe por qué? Porque en esencia, Él mismo, hermano, se glorifica, porque la Biblia siempre, usted cuando lee los evangelios, el Señor Jesucristo dijo en cierta ocasión, hermano, que Él vendría y se tomaría a sí mismo, hablando de la iglesia, hablando de los discípulos. Y uno dice, pero ¿por qué Él mismo? Es interesante pensar que el Señor dijo: me voy pues, pero no los voy a dejar huérfanos. Rogaré al Padre para que mande otro consolador. Y ese es el Espíritu Santo. ¿Sabía usted que la gran tribulación no se va a desatar, hermano, hasta que la iglesia, hermano, sea levantada hacia el cielo? ¿Sabía usted una cosa? De que la tribulación no se va a efectuar, ni el anticristo va a resurgir hasta que el Espíritu y la iglesia sean quitadas de la tierra. ¿Sabía usted eso? Entonces, entendamos esta parte. El que glorifica al Padre es el Espíritu, y el que glorifica al Espíritu es el Padre. Quiere decir que es el mismo el que se glorifica a sí mismo. Wow. Entonces es interesante pensar que el Espíritu en la vida del creyente es el que le glorifica al Padre. Porque el hombre humanamente por sí mismo no va a poder glorificar al Padre. Tiene que venir algo más fuerte que el hombre, más fuerte que sus emociones, más fuerte que su pensamiento, más fuerte que su corazón, más fuerte que todo lo que tiene y lo que pueda pensar. Y ese es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios en la vida del hombre es lo que motiva, es lo que trae esa pasión, es lo que desemboca hacia una adoración verdadera o espiritual a Dios, hermano. Porque, hermano, si hablamos ahorita, yo solamente quiero hablar, hermano, un poquito con usted de esto. Ya voy a terminar.
porque los miércoles la mayoría venimos cansados, hermano. Y entendemos, estamos a media semana y la mayoría, hermanos, nos cansamos. Yo sé que algunos por ahí, como si ya quieren dormir, se miran la cama ya volando. Despiértelo, diga, no te duermas. Estamos en la casa de Dios. Hay uno como llegan a sus casas, se acostumbran, ¿verdad?, a quitarse los zapatos, se estira. Y algunos hasta, ¿verdad?, se soban los pies. Y algunos yo los veo que como si ya se están estirando. Por favor, no se me estire, estamos en la casa de Dios. No le va a pasar como un joven hace muchos años, que estamos en un servicio de oración como hoy, ¿verdad? Y se terminó, se despidió y el joven siguió orando en la esquina del altar y se saludó todo el mundo y no nos percatamos, apagamos la luz, nos fuimos, echamos llave y el joven se quedó dormido, estaba dormido en el altar. Por favor, no le vaya a pasar eso a usted. Amén. Entonces, entendamos esta parte que es interesante para nosotros, mis amados hermanos, y es, en el segundo, aquí punto, es, hermano, el lugar o adorar en espíritu, que se requiere una mente centrada en Dios. Es que definitivamente, para nosotros poder adorar a Dios en espíritu, necesitamos tener una mente centrada en lo que es Dios en la vida nuestra. Hay tantas preocupaciones en la vida, hay tantas cosas que nos agobian el pensamiento, hay tantas cosas que nos agobian el corazón, hay tantas cosas que nos preocupan, hay tantas cosas que nos desubican, hermano. Estamos tal vez en la sala o en el comedor y nos habla la pareja, nos habla el hijo, nos habla la esposa, el esposo y le dicen a uno, te estoy hablando, le dice uno, ¿verdad? Porque uno anda en otro pensamiento. ¿Qué me dijiste? No te pude entender o no escuché bien, porque la persona está pensando en otras cosas. Un día le tuve que decir a un compañero de trabajo, le dije, tus problemas de tu casa no los traigas al trabajo, por favor, te lo pido. No traigas los problemas de tu casa al trabajo, ni los problemas del trabajo a tu casa. Porque si tú quieres llevarte tus problemas a tu casa del trabajo, vas a arruinar tu casa, tu familia, tu hogar. Y si traes los problemas de tu casa al trabajo, vas a perder tu trabajo. Y aquel hombre se me quedó serio, así, pensativo, y dijo, tiene razón, dijo, discúlpame. Sí, porque a cada rato me andaba contando sus problemas en la hora de trabajo. Yo le dije, yo no vengo a escuchar tus problemas a la hora de trabajo. Yo vengo a trabajar. Yo en esta noche no vine a escuchar problemas, yo en esta noche vine a adorar a Dios. Amén. Entendamos, el apóstol Pablo exhorta a presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo en la carta a los Romanos en el capítulo 12 y en el versículo 1. Y en el segundo versículo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, dice la Biblia. Solo cuando nuestras mentes dejan de estar centradas en las cosas materiales para centrarnos aquí en Dios. Quiere decir que no nos vamos a poder centrar en Dios si nuestra mente y nuestro corazón está centrado en las cosas terrenales de la vida. Estoy pensando en la mujer, estoy pensando en el hombre, estoy pensando en el negocio que voy a hacer mañana, estoy pensando en esto, estoy pensando en la tierra, estoy pensando qué sembrar este año, estoy pensando en esto y lo otro, pero no estoy enfocado en lo que debo de enfocarme. El proverbista dice que todo tiene su tiempo debajo del sol. Tiempo para nacer, tiempo para reír, tiempo para comer, tiempo para dormir y también dijo tiempo hasta para morir. Todo tiene su tiempo. Tuvimos un tiempo en el día, nos levantamos, desayunamos con la esposa, con los hijos, tuvimos un tiempo para trabajar, llegamos a la casa, los que tuvieron el tiempo para cenar con su familia, los que llegaron de la escuela. Ahora tenemos el tiempo de estar en la casa de Dios y hay que aprovecharlo y hay que pensar en la grandeza y en el poder del Dios eterno. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su momento debajo del cielo.
Y este es el tiempo en el cual nosotros nos hemos reunido para adorar y para exaltar ese nombre maravilloso. ¿Alguien vino a adorar a Dios en esta noche? En tercer lugar, solo podemos adorar en espíritu si tenemos un corazón puro. Amén. Abierto y arrepentido cuando el corazón, hermano, de nosotros está dispuesto. Y hay un ejemplo, y ese es el ejemplo del rey David. Se recuerda en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, que habla del pecado que cometió con Betsabé, y que se dio cuenta de que no podía adorar. Él se sentía que Dios estaba lejos de él, y la Biblia dice que él gemía todo el día, sintiendo que la mano de Dios se agravaba sobre él. El Salmo 32, el verso 3 y 4, que usted lo puede leer en su casa, nos confiesa, hermano, y nos confesó ahí que él confesó su pecado. La comunión con Dios fue restaurada y él le pudo brotar la adoración a Dios y la alabanza. Aquí él comprendió de que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado del corazón contristo y humillado, como dice el Salmo 51 y el verso 17. La alabanza y la adoración a Dios no puede provenir de un corazón lleno de pecado, lleno de pesadez, lleno de cansancio, de tantas cosas de la vida. Una adoración en espíritu es cuando la persona está centrado en el que le ha dado la vida, en el que le ha dado la fuerza, en el que le ha bendecido, el que le dice: no te preocupes, yo estoy contigo, aunque está pasando por circunstancias difíciles, pero su corazón y su pensamiento está en ese Dios maravilloso. Es que cuando alguien tiene a Dios en la vida, no va a dejar de adorar a ese Dios de gloria. Alabado el nombre del Señor. Yo tengo problemas, pero yo vine a adorar a Dios. Yo tengo dificultades, pero yo vine a adorar a Dios. Me duele esto, pero yo vine a adorar a Dios. Es que cuando alguien se propone adorar a Dios, nadie le va a poder impedir adorar ese nombre maravilloso. Aleluya. Por eso que cuando nosotros mencionamos esta parte, que es interesante, y es, mis amados hermanos, la segunda cualidad de la adoración verdadera, es que es hecha en verdad. No hay otra forma. Toda adoración es respuesta a la verdad. Y qué mejor, hermano, medidor de la verdad que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la balanza más correcta a la vida del creyente. Porque la palabra de Dios es la que nos va a medir, no solamente a limpiar, a transformar, sino que nos va a dejar bien claro cuál es la verdadera adoración del creyente. Por eso que cuando nosotros hablamos aquí de esta parte, que es interesante, Jesús dijo, hermano, al Padre: tu palabra es la verdad. Le habla en Juan capítulo 17 y versículo 17. El Salmo 119, en el verso 142, el salmista dice: tu ley es verdad. En el verso 160 dice: tu palabra es verdad. Para adorar verdaderamente a Dios debemos de comprender quién es y lo que ha hecho en la vida de nosotros. Es que nosotros no podemos adorar a alguien si ese alguien no lo conocemos en la vida. Para poder adorar a Dios tenemos que conocerlo. Y para poder adorar a ese Dios, Dios tuvo que haber hecho algo en la vida de nosotros. Yo hoy vine a adorar a Dios, no por lo que Él ha prometido, sino por lo que Él ha hecho a mi vida. Yo hoy entiendo lo que es adorar a Dios, no por lo que grande que es, sino por lo que Él ha cambiado a mi corazón. Sí, porque aleluya, el mundo no pudo cambiar mi vida, el licor no me pudo dar felicidad, el dinero no me pudo dar fama, nada en la vida me pudo dar lo que Dios dio a mi vida. Alabado el nombre del Señor. Yo no sé usted lo que Dios ha hecho en la vida de usted. Alguien puede adorar a ese Dios de gloria en esta noche.
ese Dios que cambia, ese Dios que transforma, ese Dios que liberta, ese Dios que hace nuevas las cosas, ese Dios que hace camino para el hombre. Alabado el nombre del Señor, el que sana, el que liberta, el que transforma, el que da vida, el que da gozo, el que da alegría, el que transforma la vida del hombre. Amén. Hoy estamos contentos en esta noche porque Dios ha cambiado nuestra vida. ¿A cuánto Dios les ha cambiado la vida? Amén. Aleluya. A mí me cambió de la droga, a mí me cambió del licor, a mí me cambió de las pandillas, a mí me sacó de la calle, a mí me sacó de la inmundicia. ¿A dónde de Dios lo ha sacado a ustedes? Aleluya. ¿Hay motivos para adorarlo? Sí, hay motivos para adorarlo. Nos ha traído de lejos para adorarlo. Nos ha traído de lejos para conocerlo. Nos ha traído de lejos para poder ser adoradores de Dios. Qué privilegio tan grande que Dios le ha dado a usted de ser adorador de Dios. Alguien, aleluya, que esta noche vino a adorar a ese Dios maravilloso. Alguien vino a adorar a ese Dios de gloria en esta noche. Vamos, 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 vamos. Adórelo, adórelo, adórelo. Dele un segundo, dele un momento. Adórelo, adórelo, adórelo. Dígale gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias porque me permite ser adorador. Gracias porque soy libre para adorarte. Gracias porque te he conocido, que tú eres grande en mi vida. Amén. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. No importa la forma, la manera, no importa la condición. Lo que importa es el corazón con el que usted hoy ha llegado a la casa de Dios. ¿Con qué corazón hoy llegamos a la casa de Dios? Tal vez usted hoy llegó con un problema, con alguna necesidad, pero es más grande, aleluya, el propósito de adorar a Dios en su vida. Es más grande la necesidad de adorar a ese Dios maravilloso. Tal vez hoy tuvo un problema en el trabajo, tal vez hoy le dieron una mala noticia, pero llegó a la casa de Dios porque usted sabía a lo que iba a venir, y es adorar a ese Dios maravilloso. ¿Hay motivo para adorarlo? Sí, hay motivo para adorarlo. Porque cuando nadie daba por nosotros, hermano, ni un centavo ni la vida, Cristo dio todo por nosotros. Cristo dio todo por nosotros. Y Él nos sacó de donde estábamos perdidos, estábamos abandonados. Por eso que la invitación del Salmo es: venid pues y adoremos a nuestro gran Dios. Amén, amén, amén. Démosle gracias a Dios con este cántico. Vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Vamos, dígaselo. Simplemente veo, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Vamos a expresarle su agradecimiento. Vengo a adorarte, yo vengo a postrarme, vengo a decirte, eres mi Dios, y eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Sí, Señor. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado
y nunca Amén. sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz, y nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz, y nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Y vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios y eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Y vengo a adorarte, yo vengo a postrarme, vengo a decirte, eres mi Dios, eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. And here I am to worship, Gracias. here I am to bow Yes. down, here I am to say that you're my God. You're altogether loving, altogether worthy, altogether wonderful to me. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios, es simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús.